Muy buenos días, muy buenos días, estimados amigos del Grupo Instrucción Teológica. Les saluda Harold Taliaga, habiendo ya abordado el primer y segundo día de conferencias acerca de lo que es la introducción a la ideología de género, y vamos a enfocarnos más en el análisis gramatical y lingüístico. Dimos el día de ayer justamente una aplicación de lo que sería justamente este lenguaje inclusivo. El día de hoy, amigos míos, vamos a analizar ¿cómo buscarían neutralizar o posiblemente sacar una Biblia de los LGTB en la cual se usa un lenguaje inclusivo, para lo cual vamos a usar la versión Reina Valera 1960 y vamos a hacer un ensayo para ver cómo podría ser esta Biblia que ellos van a sacar, debido a que ellos van a decidir omitir algunas partes que denotan artículo masculino de artículo femenino, para de esa manera buscar un lenguaje inclusivo. Entonces, primeramente, caballeros y damas, vamos a ver un poco acerca de esto. Vamos a ver un poco el tema del lenguaje inclusivo de ellos. Para esto me voy a basar en la currícula que ya se está aplicando en Chile, aquella que he tenido la oportunidad de revisar en redes sociales, y vamos a basarnos mucho en ese material. ¿Ok? Bien, aquí vamos. Bien, estimados amigos, como ustedes pueden ver en pantalla, hay diferentes tipos de lenguaje inclusivo. En un minutito voy a ampliar el tamaño de la pantalla. En un minuto, por favor. Voy a poner el tamaño máximo. Ok, lo tengo ahora sí. Bien, para los amados amigos que deseen ver el documento como tal tiene el siguiente título. Se llama Guía del Lenguaje Inclusivo de Género, Gobierno de Chile. O sea que esto ya se está aplicando en el país sureño, o sea, en Chile, ¿ya? Entonces, un pequeño repaso para tener nosotros una referencia del escenario que nos podría esperar a todos, asumiendo que se apruebe también en nuestros países, sería lo siguiente. Este lenguaje inclusivo, caballeros y damas, va a sustituir pronombres, perdón, que no tengan género al artículo 1 por alguien o cualquiera. Se va a evitar el uso de adverbios con una marca de género. Se va a evitar el uso de la palabra las o los para incluir a las mujeres. Se va a evitar el uso del signo arroba. Se va a evitar el uso de la barra inclinada. Y para documentos oficiales, discursos, comunicaciones, reglamentos y otros, se va a usar una serie de lenguajes que van a buscar, por así decirlo, no diferenciar a hombres de mujeres. Entonces, habiendo notado eso, vamos a referenciar un poco la Biblia, vamos a ver los pasajes de la Escritura, algunos capítulos a modo de ensayo, y vamos a hacerle un pequeño ensayo a lo que van a ser estos elementos en el tema de lo que es la inclusión de género en el lenguaje, y cómo esto va a afectar definitivamente pues a las demás naciones, ¿no? Que no han aplicado todavía esta política y que obviamente se mantienen muy fuertes en los valores tradicionales. Pero bueno, acá vamos. Para esta primera porción, amigos míos, voy a centrarme mucho en el texto de Génesis, capítulo 40, versión de Reina Valera, y vamos a identificar los artículos masculino y femenino para primero tener la idea clara, y después de eso vamos a hacerle una, entre comillas, un ensayo de lo que sería un lenguaje inclusivo para que se note cómo se va a distorsionar el mensaje. Bien, me voy a Génesis 40. Dice así: aconteció después de estas cosas que el copero, ya, eso lo voy acá a resaltar acá, para que el copero, el rey de Egipto, y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Entonces, señores, si nos ponemos a pensar nosotros en este primer versículo, ya, note que hemos notado tres artículos. Primero, el panadero, artículo masculino; el copero, artículo masculino; y el rey, artículo masculino. Entonces vamos a hacerle un ensayo. Ya, vamos a hacer un ensayo de lo que podría ser un lenguaje inclusivo para notar cómo se puede terminar, por así decirlo, permitiendo el mensaje original. Entonces vamos a poner acá original, ¿ya? Para que se pueda notar. Ok, original. Lo digitamos ahí y este es el versículo número 1. Ok, esto es lo que vamos nosotros a notar. Como mencionaba, esas partes que dicen él, lo vamos a resaltar, ¿ya?
ahí dice el copero, vamos a ponerle otro color, ok, no se puede. Bueno, ok, yo le voy a poner una comilla, ¿ya? Para que se note. Ahí tiene el copero, después tiene el panadero, y finalmente tiene la palabra el rey de Egipto, ¿ya? Ok, este es, los señores, lo que está en el texto original. Me refiero que respeta los artículos masculino y femenino. Ahora voy a hacer un pequeño ensayo de lo que sería este texto con un lenguaje inclusivo, por así decirlo, ¿ya? Entonces voy a hacer algunas modificaciones, como le decía a usted, a modo de ensayo, para que vea cómo estas personas van a también sacar, o si no es que ya han sacado ya, su versión de las escrituras, obviamente en las cuales pues los incluya a ellos. ¿Ok? Entonces note, en el lenguaje inclusivo, ellos para evitar que diga el copero, podrían eliminar esto y solamente poner ahí la palabra copero. Entonces vamos a borrar ese el, voy a borrar por acá. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Como decía, chicos, vamos a poner acá en el lenguaje inclusivo, ¿ya? Poner acá. ¿Ok? Lenguaje inclusivo. Ya, ok. Acá lo voy a modificar. Como decíamos, vemos la presencia de tres artículos, ¿ya? El copero. Entonces, para que no diga el copero, sencillamente, vamos a eliminar ese artículo. ¿Ya? Ese artículo lo vamos a eliminar. Perfecto, ya lo acabo de eliminar. El rey. La palabra el panadero, también lo voy a eliminar. Y el rey también, voy a eliminar la palabra el. Entonces, si nosotros vemos cómo sería un lenguaje inclusivo, sería, aconteció después de estas cosas que algún copero, por eso voy a ponerlo así, ¿ya? Para que usted vea la diferencia. Que algún copero del rey, ¿ya? Y algún, voy a ponerle ahí la palabra, algún panadero delinquieron contra su señor rey de Egipto. Entonces, si usted compara el original, por así decirlo, me refiero respetando los artículos, notamos que en el original sí se va a notar la presencia de un artículo masculino que define el copero, o sea, define que el sexo de este copero es masculino, ¿ya? No, porque si fuera femenino diría la copera. En el segundo oficio del segundo personaje de esa historia dice el panadero. Obviamente, al decir el panadero, sabemos que él es un artículo masculino y panadero es sustantivo. Entonces ya se define que es un varón. Pero en el lenguaje inclusivo, al decirle algún panadero, podría también dar a entrever que también podría entrar alguna mujer ahí o alguna persona que no está definida, por así decirlo. Y delinquieron contra su señor, en vez de decir el rey de Egipto, para enfatizar que es masculino, sencillamente rey de Egipto o gobernante de Egipto. Entonces, de esa manera ellos van a buscar alterar el idioma bíblico. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Vamos a ver algunas aplicaciones más. Ok. Vamos a dejar de compartir. Volvemos nuevamente a la pantalla para revisar nuevamente la versión Reina Valera del 60. Entonces, señores, ese es un primer ejemplo de lo que ellos van a buscar eliminar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora otro pasaje. Dice así. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Entonces note que acá tenemos justamente otros tres artículos, ¿ya? La casa, la artículo y casa sustantivo femenino. La guardia, la artículo femenino y obviamente la guardia es el sustantivo. La cárcel, la es artículo femenino, cárcel es el lugar, o sea, es sustantivo donde José estaba preso. Entonces, si nosotros vamos a hacer alguna modificación a esto, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a copiar esto y vamos a hacerle un ensayo ya a lo que sería el lenguaje inclusivo. Vamos a ver que ellos van a evitar el uso de el, la, los, las. Entonces vamos a poner en la pizarra virtual esa palabra.
igualito ponemos como denantes el original, porque recuerden, es necesario notar esto, y vamos a analizar cómo se puede alterar el mensaje, ¿ya? El mensaje normal, me refiero que respeta la gramática, vamos a ponerle acá comillas. Entonces, bueno, acá, la casa, le estoy poniendo comillas, la guardia, le estoy poniendo comillas, correcto. La cárcel, le estoy poniendo comillas. Ahora voy a hacer un ensayo con esto para ver cómo afectaría al mensaje original, con rojo esto, una alteración en el idioma. Entonces acá le voy a poner yo con lenguaje inclusivo, o lenguaje de género, ¿ya? Lenguaje de género. Ok. ¿Cómo quedaría modificado este mensaje con un lenguaje de género, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Y para que se distinga esto, le vamos a poner otro color acá. Entonces, donde veamos los artículos, los vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, si le eliminamos la palabra la y le ponemos en una casa, por ejemplo, ¿ya? Y también eliminamos donde dice la guardia, y solamente por así decirlo le ponemos una guardia, estamos alterando el mensaje, ¿ya? Y también ponemos, en vez de la cárcel, le ponemos alguna cárcel, por así decirlo. Entonces debemos notar que al evitar el uso de artículos, o en todo caso si solamente ponen en casa, miren, en casa del capitán de guardia, note, en cárcel donde José está preso. Obviamente ellos le van a dar, para que quede más bonito, le van a buscar adornar el idioma, pero si usted nota la primera oración que puede ver en la pizarra versus la segunda oración, la primera oración define obviamente lo que es el artículo, ¿ya? Me refiero de diferencia lo que es masculino de lo femenino. Como vimos en el primer caso, había la presencia de 3 artículos masculinos. En este caso aparecen 3 artículos femeninos. Ahora, nosotros quitándole el artículo, solamente queda el sustantivo, o si se le pone algún, entonces lo que van a buscar es quitar, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos haciendo, señores, este ensayo con la Biblia? Porque lógicamente los pequeños, cuando estén en sus colegios, les van a poner toda suerte de revistas, cuentos, novelas, pero obviamente para que el lenguaje sea inclusivo o de género, van a evitar el uso de los artículos masculino y femenino, ¿ya? Y eso es lo que va a denotar en el idioma español. Entonces vamos a seguir revisando un poco esto, porque yo creo que ya vamos entendiendo hacia dónde apunta esto y los peligros que esto puede, naturalmente puede conllevar. Entonces, bien, vamos a dejar de compartir pantalla, ¿ok? Y vamos a regresar nuevamente a la versión de Reina Valera. Estamos haciendo el ensayo con el texto de Génesis, capítulo 40, ¿ya? Entonces vamos a revisar esa parte para seguir revisando la presencia de los artículos y cómo bajo esta perspectiva de enfoque de género se va a buscar alterar el idioma sencillamente porque no le conviene a cierto grupo de personas. En este caso, a las personas que están patrocinando justamente esto, ¿ya? Entonces vamos a revisar dentro de este capítulo 40, o de tarea para la casa, usted le hace el ejercicio a todo. Nosotros solamente por razones pedagógicas haremos unas cuantas nomás. Ahora me voy a ir al versículo 19, ¿ya? Me voy a ir al versículo 19, dice así. Al cabo de 3 días quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne. Entonces note que ahí tenemos la presencia de 2 artículos, ¿ya? Obviamente femeninos. Entonces vamos a copiar esto en la pizarra virtual y vamos a hacer un ensayo con lo que es lo original y también lo que es, por así decirlo, un lenguaje de género, ¿no? Que obviamente, pues, estas personas piensan aplicar y esto se va a hacer obviamente con mucha literatura que los muchachos van a llevar en el colegio. Entonces nosotros y ustedes que son padres de familia tienen que estar preparados para que puedan afrontar
situación tan lamentable. Entonces ponemos acá el mensaje original de ese versículo, lo ponemos por acá. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y note que voy a hacer lo siguiente. Otra vez donde yo vea artículo femenino, le voy a poner comillas, ¿ya? Le voy a poner comillas. Entonces dice, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca. Entonces a esa palabra le voy poniendo comillas, ¿ya? Para hacer arte el ensayo. Y las aves. Entonces, ahí tenemos, señores, 2 artículos femeninos. Ahora voy a hacer un ensayo con lo que podría ser un lenguaje inclusivo, ¿ya? Para tener nosotros en claro estos aspectos que tristemente se están dando ya en muchas naciones y que nosotros tenemos que estar preparados para poder refutar y contrarrestar esto. Naturalmente que ustedes saben, amigos míos, que todos los idiomas tienen sus reglas gramaticales. En este caso, lo que nuestros hermanos cristianos conocen como Antiguo Testamento o Primer Testamento, y bueno, nosotros que lo conocemos como Tanaj, tiene también la presencia de artículos en el idioma griego para lo que es bueno, lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento, nosotros conocemos como escrito de los primeros discípulos. Vamos a notar que también en el griego tiene también sus artículos, ya tiene sus artículos, incluso el griego y el hebreo tienen sus artículos y definen a lo que es la parte masculina y femenina. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando promuevan y hagan esta nueva versión de la Biblia, la cual omita los artículos masculino y femenino para un lenguaje inclusivo, nosotros llevaremos a esta gente a que vayamos a la matriz original. Y la matriz original, aunque ellos quieran cambiarle, hacer los arreglos que quieran, no lo pueden modificar. Porque lo que ya está escrito, señores, tenemos códices. Tenemos el Códice Vaticano, el Códice Leningrano, la Peshitta hebrea, tenemos el texto de la Septuaginta, el Pentateuco samaritano. Entonces tenemos testigos textuales que ya nos muestran los artículos. Y eso no lo van a poder cambiar. Entonces, por más de que ellos al idioma español le hagan lo que les dé la gana, en los idiomas bíblicos y teológicos eso no funciona así, sino que trabajamos con un texto matriz. Bueno, retomando lo que estamos conversando. Vamos a hacer el experimento de quitar acá los artículos femeninos para que usted vea cómo queda la oración y para ver cómo estos caballeros van a desvirtuar el mensaje. En un lenguaje inclusivo diría así: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en horca o alguna horca. Y aves comerán tu carne de sobre ti. Con eso, señores, ya le quité el artículo femenino. ¿Se da cuenta? Ya con eso le doy pase a que pueda ser un lenguaje de tipo inclusivo. Entonces, esto es interesante porque recuerden, yo estoy haciendo solamente un experimento con lo que es la Biblia. Ahora imagínense el experimento que ellos van a hacer con los cuentos que sus niños leen en el colegio. O sea, le van a quitar el, la, los, las, para dejar en algo ambiguo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, vemos estos pasajes que son muy importantes dentro de el libro de Génesis 40. Y ahora vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ¿ya? Ahora en el libro de los Hechos, vamos nosotros a hacer también ¿cómo le digo a usted? Un ensayo, ¿ya? Vamos a hacer un ensayo de cuál es lo que está delimitado, lógicamente, con sus artículos, y vamos a ver cómo queda el mensaje cuando nosotros le quitamos ya la presencia de los artículos, ¿ya? Para esto me voy a ir a Hechos capítulo 10 y voy a centrar mi atención en el versículo 11. ¿Por qué en el versículo 11? Porque en el versículo 11 voy a tener la presencia de artículos masculinos y femeninos, ¿ya? Dice así: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Entonces voy a copiar la oración que ustedes están viendo ahorita, del texto de Hechos, y lo voy a poner en mi pizarra virtual, y vamos a notar, señores, cómo va a trastocarse las cosas, ¿ya? Entonces vamos a poner otra vez el original, para que usted pueda ver,
y vamos a poner algo con el lenguaje inclusivo, ¿ya? Para que usted pueda notar un poco ya en aplicación. El día de ayer hemos sentado las bases y el día de hoy estamos viendo las aplicaciones. Entonces, donde vemos la palabra el cielo, le vamos a poner acá entre comillas, ya apartamos el experimento. Donde vemos la palabra las cuatro puntas, ahí también le ponemos unas comillas, y donde vemos la tierra, también le ponemos unas comillas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es el original, por así decirlo. Ahora, con un lenguaje inclusivo, vamos a poner acá, con un lenguaje, perdón, inclusivo. Vamos a notar justamente qué va a pasar aquí, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Perfecto. Ahora, con un lenguaje inclusivo, señores, vamos a quitar los artículos. Voy a eliminar ese el y voy a eliminar la palabra las cuatro puntas. ¿Ya? Y voy a eliminar la tierra. Entonces, note cómo quedaría con un lenguaje inclusivo. Sería así. Y vio cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de cuatro puntas era bajado a tierra. Entonces, como usted puede apreciar, tierra se convierte en algo neutral, ya no es la tierra, o sea, ya no es femenino, ahora es algo neutral. ¿Se da cuenta usted? Y ya las puntas, por decir, cuatro puntas ya no son femeninas, sino solamente van a tener una ambigüedad. Y ya no va a ser el cielo, o sea, algo masculino, por así decirlo, sino sencillamente cielo, como que va a ser algo mm, que no tiene un sexo, me refiero en el sentido de la oración, ya no me refiero a que los elementos como tal tengan un género, sino me refiero al lenguaje, porque note, la disertación del día de hoy tiene que ver con el lenguaje y la morfología, y justamente para eso estamos revisando lo que es las Sagradas Escrituras, para ver cómo podría ser desvirtuada y cómo podría tener esto con un enfoque de género. Perfecto, entonces vamos a volver al libro de Hechos, ¿okay? Vamos a buscar ahora otro pasaje más en el libro de los Hechos, que justamente tenga los artículos, ¿ya? Porque esto nos interesa para ver cómo el mensaje original va a perder su significado y cómo al hacerle estos artificios en el idioma se presta la posibilidad de que ya se contemple pues a una tercera opción, por así decirlo, ¿no? Cosa que usted y yo sabemos que el diseño del creador solamente fue macho y hembra, por eso hizo una pareja de cada especie, y que lógicamente estos señores al hacer este artificio van a buscar cambiar el modelo de la creación que el Creador Todopoderoso ha hecho. ¿Ya? Entonces, ese es algo importante de tener en cuenta. Bien, vámonos mejor al libro de Apocalipsis. ¿Ya? Quiero ver el libro de Apocalipsis, justamente voy a irme al capítulo 13 en el tema de las dos bestias. Y voy a centrarme en el capítulo, perdón, en el versículo 4. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantalla para que usted pueda apreciar este versículo. Bien, note lo siguiente. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Note, la bestia es femenina. Me refiero en el sentido de la oración, ¿ya? Y adoraron a la bestia. Otra vez se le da un sentido femenino en la oración diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces voy a copiar este versículo, en hebreo decimos pasuk, este pasuk, y lo voy a copiar en una pizarra virtual para que usted pueda ver cómo se va a desvirtuar el mensaje original. Entonces, otra vez ponemos acá el original, por así decirlo, porque usted sabe que el original está en griego, y obviamente pues el idioma griego es muy rico, tiene declinaciones, tiene varias cosas, es muy importante, ¿ya? Por eso yo al menos acá en lo personal aconsejaría a los amados amigos, pastores, diáconos, líderes, que estudien para el Nuevo Testamento el idioma griego con sus declinaciones y sus reglas ortográficas, y para lo que es lo que ustedes conocen como Antiguo Testamento o Primer Testamento, lo que es el hebreo y el arameo. Bueno, voy a regresar a lo que estamos conversando. Entonces, donde dice la bestia, voy a ponerle comillas. Otra vez donde dice la bestia, cosa que usted puede ver en pantalla, le voy a poner comillas. Otra vez que dice como la bestia, la vamos a poner como comillas. Y luchar, y la palabra ella, ¿ya? Ahí también le voy a poner comillas. Entonces, ahora caballeros,
Este es el original, por eso lo estoy poniendo con color rojo, para que usted lo pueda diferenciar. Ahora voy a hacer un experimento de lo que sería con un lenguaje inclusivo, ¿ya? Entonces le ponemos acá un lenguaje inclusivo. ¿Ok? Entonces, como un lenguaje inclusivo, lo voy a pintar esto con color azul para que se pueda diferenciar el original. Y en este que tenga lenguaje inclusivo, donde miremos los artículos femeninos, lo vamos a quitar para ver cómo quedaría el mensaje si nosotros eliminamos los artículos y cómo podría quedar alterado. ¿Ya? Bien, en el lenguaje inclusivo diría así: ¿ya? Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a bestia, o a una bestia. Y adoraron a bestia, o a alguna bestia, o a cierta bestia, diciendo, ¿quién como dicha bestia, por así decirlo? ¿Y quién podrá luchar? Así, así. Entonces, de esa manera, o quién podrá luchar en contra. ¿Ves? Miren, si les pongo, ¿y quién podrá luchar en contra? Note que ya eliminé los artículos femeninos. O sea, donde naturalmente dice, ¿y quién podrá luchar contra ella? Ahora queda como, ¿y quién podrá luchar en contra? ¿Se da usted cuenta? Ya eliminé a los artículos y diera la apariencia de que la bestia no tiene, me refiero en el sentido de la oración, un sexo masculino o femenino, sino que sencillamente queda como un ser asexuado, ¿no? Asexuado, o que da la posibilidad de que entre alguna tercera opción, por así decirlo. Entonces, otra vez note usted que esto va a permitir que posiblemente haya muchas personas que incluso pues puedan, me refiero, en las iglesias tradicionales, casar, ¿verdad? A personas transgéneros o del mismo sexo. Entonces, lógicamente eso, amigos míos, bajo el esquema, paradigma que todos tenemos, me refiero cuando digo todos, a todos los que respetamos el diseño original de Dios, en el sentido de que yo creo varón y hembra, y lógicamente ustedes que son pastores, que son ministros, solamente van a casar a un varón y a una mujer, lógicamente, no van a casar pues a dos varones, a dos mujeres, y no es que, señores, sea algo discriminativo, ¿ya? No es que sea algo discriminativo, sino que aunque nosotros sonemos retrógradas, sonemos cavernarios, debemos nosotros tener presente que tenemos siempre nuestros principios de fe bien claros y nuestras normas de conducta bien claras, ¿verdad? Entonces, este es lo que podría posiblemente suceder, ¿no? Y obviamente a quienes se nieguen a realizar dicho matrimonio, pues podrían ser denunciados penalmente. Entonces, es muy importante notar cómo todo esto va a tener repercusión si es que va a tener primeramente un manejo en lo que va a ser el idioma. Entonces, señores, es importante. Ahora vamos a anotar otro pasaje del libro del Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 13, donde nosotros vamos a ver la presencia de artículos, ¿ya? Tanto masculinos como femeninos. Para notar nosotros cómo va a ser la inclusión en el caso que esto se dé. Perfecto, nos vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, para hacer el ejemplo. Dice así: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, noten, otra vez voy a copiar todo esto y lo voy a poner en la pizarra virtual para que usted lo pueda apreciar, ¿ya? Para que usted lo pueda apreciar. Entonces, eliminamos el anterior y vamos a poner justamente esto. Acá le ponemos original, ¿sí? Y vamos a poner, como le digo a usted, entre comillas, los artículos. Ya sabe que lo estoy poniendo entre comillas porque acá en el Zoom no permite la opción de subrayado, por eso, para mayor comprensión pedagógica, le voy a poner entre comillas. ¿Ya? Entonces comenzamos. Y dice, y la adoraron. Entonces ahí tenemos el primer artículo femenino. ¿Ok? Todos los moradores de la tierra, ¿se da cuenta? Cuyos nombres no están escritos en el libro. ¿Ya? Ahí le ponemos también su comilla. De la vida. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Okay.
Entonces note que hemos resaltado una, dos, tres, cuatro, cinco, siquiera seis palabras que definen un artículo masculino y femenino. Bien, a este le vamos a poner un color rojo, porque obviamente va a representar lo original, y ahora vamos a poner lo que sería con un lenguaje inclusivo, ¿ya? Bien. Y le vamos a poner de color azul, ¿ya? De color azul. Entonces note, para nosotros hacer el ensayo, donde yo vea los artículos femeninos, lo voy a eliminar para que vea usted cómo queda. Bien, voy a leer cómo sería un lenguaje inclusivo en ese versículo. Y adoraron todos moradores de tierra, cuyos nombres no están escritos en libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, para que no quede feo, lo que ellos van a hacer, van a buscar poner algo ambiguo. Y adoraron todos esos, lo voy a poner ahí, ¿ya? Miren, esos, ¿ya? Y cuando digo esos, pues tranquilamente puede abarcar más cosas. ¿Ya? Esos moradores de tierra, cuyos nombres no están escritos, en algún o en un, si le pongo un, también no define si es masculino o femenino, en un libro de vida del Cordero que fue inmolado desde un principio del mundo. O sea, cuando yo voy quitando los artículos masculino y femenino y lo pongo de una manera ambigua o sencillamente lo saco y lo acomodo, entonces, señores, el mensaje original me refiero al que tiene que ver con definir al varón, a la mujer, al macho, a la hembra, va a perder todo su significado. Entonces, esto, caballeros y damas, es muy lamentable, es muy penoso, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es una triste realidad de la que uno no puede escapar, uno no puede eludir esta triste realidad. Por eso, señores, cuando invitábamos a la hermana Gerly Mendoza y también al pastor Marcelo Capobianco, mencionábamos nosotros justamente cómo se da este proceso, ¿no? ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo se da el caso de estas personas que pueden ser abusadas, ¿no? Sexualmente de pequeñas al nacer, ¿no? Hay personas que violan a los bebés, a los niños, incluso niñas que también pues, son abusadas. Y bueno, también la ausencia de la figura paterna, la figura materna. Entonces, esto nos lleva a nosotros pues a una degeneración, a una depravación de la sociedad. Entonces, si nosotros le sumamos al tema de que el uso del lenguaje inclusivo va a eliminar que se tenga solamente un género masculino y femenino como tal, que es el diseño de Dios. Ahora se va a tener una gama de posibilidades que usted puede ver. Un intersexo no binario, una mujer transgénero, un bigénero, un hombre transgénero, un andrógino y un hombre. O sea, se da usted cuenta de que solamente debieron haber dos posibilidades, tiene usted en la pantalla cerca de unas seis posibilidades. ¿Se da cuenta? El diseño original de Dios fue cambiado, permutado a seis, ya que no tiene nada que ver con el mensaje original del Creador. Esto sencillamente va a ser un capricho del hombre por su naturaleza pecaminosa, en la cual el ser humano va a buscar violar los mandamientos de Dios, los preceptos que el Eterno ha dado. Y lógicamente, él, entre su creación maravillosa, ha creado solamente a una pareja, ¿ya? No ha creado no ha dado más opciones. Entonces, lo que usted puede ver en la pantalla va a ser el reflejo y el resultado de una sociedad depravada, de una sociedad que está constantemente camino a su degeneración, en la cual, señores, los valores se van perdiendo. Mire usted lo que va a pasar. Ya muchos países, como me comentaba mi hermano Marcelo en la Argentina, ya se aplica esto, ¿ok? Y incluso la hermana Erly me comentó que no es nada raro que hayan esos baños transgéneros. ¿Ya? Y desgraciadamente, ahora pues estas personas que exigen esta independencia, por así decirlo, se besuquean y hacen sus cosas públicamente delante de niños y delante de ancianos.
O sea, ellos le dan rienda suelta a su libertad, entre comillas, pero no respetan la libertad de los niños ni respetan la libertad de los ancianos. Entonces, no hay un respeto. O sea, ellos exigen una libertad, pero no la quieren, no quieren respetar la libertad de los demás. Ellos quieren concesiones, pero no respetan las concesiones de los demás. Como diría el derecho, tu libertad termina donde comienza la del otro. Entonces vemos que va a haber una figura de opresión. Y lógicamente, todas las personas que no comulguen con estas ideas, ya cuando esto sea oficial en cada país, van a ser declarados como personas intolerantes, como personas discriminativas y lógicamente van a haber sanciones penales si es que las personas no se retractan de, de sus palabras. Por esa razón que usted puede ver en la imagen, en la primera parte, que el diseño original de Dios solamente es el varón y la mujer. Guste o no guste, fastidie o no fastidie, este es el diseño original. Pero ahora mire usted la tercera gráfica, ve la figura de un hombre con el vestido de una mujer. Y ve la figura de una mitad cuerpo de mujer con piernas de un varón. En el cuarto gráfico ve usted ahora lo que yo le decía de los baños transgéneros, mitad hombre y mitad mujer. O sea que se puede meter un transgénero a ese baño. Yo lo conversaba con un compañero que él es creyente de asambleas y me comentaba mientras hacía su Uber que qué podría pasar con los muchachos o las muchachas si es que se meten a estos baños transgéneros. Tranquilamente podrían sufrir el acoso o podrían tener relaciones con gente de otros sexos. Y eso va a llevar a otro fenómeno llamado los transexuales. ¿Ya? O sea que pueden tener tanto sexo con hombres como con mujeres. Entonces, notamos que otra vez ya no hay un rol, no hay una identidad definida. Por eso ayer el hermano Marcelo Capobianco hablaba del grupo primario. Muy importante la familia y muy importante el grupo primario. Lastimosamente, esto va a degenerar a lo que usted puede ver en pantalla, ¿ya? Muñequitas con un aparato masculino, muñecos de Ken, o sea, de varones con un aparato femenino, por así decirlo, pues muñecos de varones con pechos, ¿no? Entonces, notamos que la situación, señores, va bastante mal, muy depravada completamente. Y que al aplicarse esta inclusión de términos, no solamente en la parte de los colegios, sino también en las alcaldías, en los mítines, notamos que ya se está perdiendo lo que es el diseño original de Dios. Naturalmente, como conversábamos con el hermano Marcelo en la conferencia el día 2, ¿tienen derecho a tener trabajo? Claro, tienen derecho a tener un trabajo, a postularse a cargos, pero eh, una cosa es, señores, que ellos tengan algún cargo político, algún cargo laboral, pero eso no es una razón para que ellos promuevan esas cosas, pues, o sea, así como a ellos se les respeta lo que ellos quieran creer, obviamente nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Porque digo nosotros porque creo que acá la mayoría respetamos el diseño original de Dios, aunque nos llamen retrógradas, nos llamen personas cavernarias, pero no se trata de ser retrógrado ni cavernario, se trata de respetar el espacio de cada uno. Si la ley civil les da a ellos esa potestad, pues así como se le ha respetado a ellos, que ellos también respeten la formación que nosotros tenemos, y nosotros no tenemos esa orientación. ¿Ok? Entonces lo que quiero yo decir en esto es que es muy importante este grupo primario, la formación que den papá y mamá a sus hijos. Ahora, si bien es cierto, el docente puede inducir o no puede inducir a que el sexo es un constructo social que se va a dar día a día en la sociedad, recuerde, mi amado amigo, mi amado hermano, mi amada hermana que usted me escucha, el grupo primario, la casa de usted es fundamental. Dos, la iglesia, la parroquia, la sinagoga, la quejilada donde usted está también es importante. En la medida que su gente entienda y comprenda los valores bíblicos con los cuales Dios hizo las cosas, entonces nosotros podremos mantener ciertamente este legado en nuestras familias. Eso me recuerdo mucho las palabras del emisario Petros, cuando Petros decía, nos conviene obedecer más la voz de Zeus, o sea, me refiero a Dios en griego, a la voz de los hombres.
Entonces es importante, señores, escuchar esa voz. Y esa voz nos va a llevar sin duda alguna al diseño original. Aún a pesar de que los gobiernos han determinado otra cosa, o que la aprueben o que no la aprueben, eso se verá en el tiempo, nosotros tenemos que estar preparados para hacer frente de una manera pacífica, porque recuerden, a las personas las van a meter en la cárcel, van a enfrentar procesos judiciales, van a tener que pagar de reparaciones civiles por daños y perjuicios en contra de esta nueva comunidad, por así decirlo, ¿no? Porque comento un poco, acá a modo de paréntesis, que en mi país, cuando se dio la primera ola de pandemia, el presidente Martín Vizcarra, presidente de aquel momento de acá de la República del Perú, determinó que ciertos días salían los varones a hacer las compras y ciertos días las mujeres. ¿Ok? Entonces los LGTB protestaron y dijeron, ¿y cuándo salimos nosotros? Entonces, ya que ellos no se identifican ni con los varones ni con las mujeres. Entonces, en uno de estos momentos que estas personas salieron a comprar, lógicamente la policía les pidió su DNI, o sea, su documento o cédula, como lo conoce usted, o carnet de elector, como lo conocen en México. Lógicamente, aunque uno diga, lo que manda es lo que dice el carnet de elector. Entonces la policía les pidió el documento y vieron que en el carnet de lector eran, o DNI, eran varones, ¿ya? A pesar de que tenían sus implantes y todo, se los llevaron a la comisaría. ¿Por qué? Porque la ley es clara, la ley dice claramente, tal día salen los hombres y tal día salen las mujeres. O sea, no, ahí el presidente no estipuló una tercera opción, por así decirlo, para que vayan a hacer sus compras. Entonces la Policía Nacional del Perú cargó a estas personas y las llevó a la delegación y pues los mandaron a hacer ejercicios, me refiero a planchas, a lagartijas, a ranas, y estos se quejaron ante la comunidad LGTB por el abuso discriminatorio sexual y los policías fueron dados de baja. Entonces, ¿a qué nos lleva, señores, todo esto? A una situación bastante penosa, bastante dura, muy difícil, que ya algunos hermanos en sus países lo están afrontando y otros como dicen en hebreo, Hasbe Shalom, el Eterno no lo permita, nos vaya a tocar afrontar, hay que estar preparados con lo que vamos a lidiar y con lo que van a lidiar sus hijos, ¿ya? Entonces, el mensaje final, para ya concluir estas exposiciones, es que no existen, señores, terceras opciones. Al margen de lo que la ley humana puede hacer, me refiero, o la ley jurídica, de denunciar a aquellas personas que tienen bien en claro sus principios morales y espirituales, hay que manejarnos con inteligencia. La única manera de lograrlo es trabajar con nuestra gente, en las comunidades, para que nuestra gente tenga bien en claro cuál es el diseño del creador. Entonces, el punto más importante de todo esto es que la gente aprenda los idiomas originales. Por más de que digan lo que digan al español, ya, le quiten los artículos y todo. Señores, no van a poder modificar eso del idioma griego, ni tampoco del hebreo, porque ya vienen de siglos atrás. Y para quitar eso, habría que buscar testigos textuales más antiguos que no contengan eso, y no lo van a encontrar por ningún lado. Entonces, caballeros y damas, este sería el mensaje final, agradeciendo al pastor Salomón de la Cruz Tuyú, José de México, enviando saludos a los administradores, les pide el economista Harold Merdolia Cancha Poma, natural de Perú, procedente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Grupo Moria, enviándoles un abrazo a cada uno de ustedes y que el Eterno les bendiga. Entonces, conmigo será hasta una futura temática, si el Creador Eterno lo permite.